Bravísimo. Oye, hoy día en la actualidad las religiones están sufriendo una crisis de sus feligreses que se están retirando porque tienen una crisis de fe. Bueno, todas las religiones tienen una explicación para eso y Juan Andrés Alfate nos va a decir qué es lo que dicen ambas religiones. No lo pude haber explicado mejor, y esas crisis de fe a veces surgen por la falta de respuestas que convenzan a sus seguidores, otras veces porque el dolor de una tragedia no alcanza obviamente a ser aplacada por la respuesta que los libros sagrados o los líderes espirituales de distintas religiones tienen para nosotros. Pero entendamos, partamos. ¿Qué es en estricto rigor una crisis de fe? Por favor, ayúdame, Felipe, por favor. Término aplicado a periodos de duda intensa y cuestionamiento interno en las personas detonados por las rupturas de vínculos afectivos, las desgracias, las enfermedades y que cambian el curso de la vida. Tal cual como dice ahí, nosotros por un asunto de formación cultural, familiar, o sencillamente porque encontramos un modelo de inclinación espiritual e intelectual que nos acomoda, elegimos alguna religión o algún credo de cierto tipo. Pero hay momentos es que no logramos, por mucho que le demos vuelta, calzar lo que entendemos de lo que pasa ahí arriba con lo que nos pasa a nosotros acá abajo, me refiero en la vida. La pérdida de un hijo, de un bebé, el atropello, que te despiden del trabajo cuando tú piensas que lo has hecho perfecto, etcétera, etcétera. Tú dices, ¿por qué ocurren estas cosas a mí? ¿Qué he hecho yo para merecerme semejante cosa? Vamos a partir con respecto al catolicismo, en estos casos se puede hablar de cristianismo en general, respecto a cómo funciona la fe en momentos de alta crisis. Un clásico ejemplo es lo que aparece, obviamente, esto en el Nuevo Testamento. Si no veo las heridas de los clavos, si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no creeré. Luego Jesús dijo a Tomás, mete tus dedos, trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, si no cree. Tomás exclamó, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Juan, capítulo 20, versículo del 24 al 29. Eso tiene que ver, una cosa muy breve, es con decir predicar y practicar, en la cual muchas veces hoy día en la actualidad es completa, no calzan ambas partes. Absolutamente, porque en estricto rigor Jesús le está haciendo llamado a uno de su grupo exclusivo de seguidores conocidos como apóstoles. Luego esto rigiría para un gran porcentaje de la humanidad, pero le dice, tú me viste morir en la cruz, lloraste por mí. Al tercer día resucita y se lo ve, y él mirándolo le dice, no puede ser tú si tú te moriste. Entonces le dice, esto es una crisis de fe, o sea, que no solo yo presentándome delante de ti, y por favor, por las pruebas, coloca tus dedos en medio de los agujeros que me hicieron por los clavos en la cruz, etcétera, etcétera, vas a dejar de difundir la palabra porque de alguna manera, en el momento en que tú ves que a tu líder, que soy yo, lo viste completamente roto en un madero, hoy día vas a dejar todo de lado y lo reta. Dichosos los que creen sin haber visto, y qué pena en estricto rigor por ti, porque necesitas pruebas una tras otra para seguir manteniendo el poder de tu fe. Es bravo lo que le dice. Recuerde que días antes Jesús se le había aparecido a los discípulos. Exacto. Y Tomás no estaba. Exacto. Y cuando el resto de los discípulos le cuentan a Tomás, y él no lo cree. Claro. Exacto. Tengo que ver para creer. Y por eso Jesús se aparece otra vez, y ahí está la palabra. En un ámbito más terrenal y en lo que nos pasa a los seres humanos, a las personas que tenemos familiares que queremos. Yo siento que, yo te lo digo por experiencia propia, cuando uno ve que tú has tratado por la vida de hacer un camino así como bien, siguiendo lo mínimo, a lo mejor tal vez de no hacerle daño a nadie, las cosas básicas de no hacer daño y de ser correcta y justa, y te pasa algo tremendo. Exacto. Y tú dices, Dios mío, ¿por qué me hacía esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué soy yo para merecérmelo? Exacto. Claro, entonces, y tú te entregás y tú decís, yo te lo digo porque yo lo viví con mi mamá en algún minuto, y mi mamá decía, o sea, me da lo mismo, me quedo ciega, sorda, que me corten las piernas, pero quiero ver a mi hijo sano, producto de una enfermedad tremenda, de caballa. Y tú decís, mi mamá se vistió 5 años de café, por ejemplo, una manda a la Virgen del Carmen. Wow. Y ella lo único que decía, Dios mío, demuéstrame que existí y devuélveme a mi hijo. Exacto. Bueno, ahí tenemos un clásico, persona que está con una crisis de fe donde necesita una inmediata respuesta ante una solicitud que tú claramente con la vida te parece que ha sido ingrata, injusta por lo bajo. Y aquí claramente lo que él dice es muy sencillo. Es como,
probablemente nunca vas a ver alguna prueba fehaciente de que yo te estoy queriendo todo el rato. Entonces, es un estado. Es un estado. Entonces, aquí viene lo complicado, porque a mí me parece que lo que está escrito ahí en el apóstol de Juan, ¿cierto?, es muy cierto, pero por otro lado, tiene un nivel de exigencia brígido, que no tremendo, todos van a poder responder. Tremendo. Incluso, dígame. Porque no, es que pasa de repente en la vida que uno le pasa cierta cosa hoy, por ejemplo, y hoy uno no lo logra comprender, pero pasan 5 años, 10 años, y tú miras para atrás y dices, por eso me pasó eso, ahora entiendo. Pero sin embargo, también hay otras situaciones, que lo que dice la Maca, por ejemplo, que a mí se me muera mi hijo, como, ¿por qué? ¿Cachai? No va a haber consuelo, ni van a haber años que te hagan entender eso, probablemente. Más tampoco lo voy a entender, y ahí es donde con la muerte se produce más la crisis, básicamente. Respecto al catolicismo, obviamente este tema es tremendamente complejo en cuanto filosóficamente hablando. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que vemos eso, que nos parece interesante, que es un llamado a replantearte y alimentar la fe constantemente, aún en el peor de los casos. De hecho, hay otros pasajes en la Biblia, como a Job, que lo torturan, o a Jonás, que lo terminan metiendo en el interior, en el estómago de una ballena. Pero ya se va a venir una frase que es donde todos se rompen y dicen, ¿qué pasa con la fe acá? Que quiero que lo debatamos. María. No, lo que me pasa con esta frase es un poco como el ser humano necesita materializar todo para creer. Y en el fondo te está diciendo un poco como que no hace falta verlo para que lo sientas, ¿entendés? Claro. Yo creo mucho en eso. Yo creo que nosotros, como seres humanos, hemos ido buscando materializar todo cada vez más para tener fe en algo, y no me parece que sea así, es por todo lo contrario. Yo creo que volver a tu inicio es creer en tu esencia. Mira, entre lo que estás diciendo tú, lo que acaba de confirmar Felipe, en realidad la respuesta cristiana a las crisis de fe es cuando te falte la fe, ten más fe. O sea, es literalmente eso. Exactamente. De hecho, pero aquí hay un problema, porque fíjate que incluso, y esto ha dado para debates de todo tipo, el propio persona que enunció lo que vemos escrito ahí, el Hijo de Dios, le pasó lo siguiente, por favor, siguiente gráfica. Felipe, por favor. Sí, pues. A Jesús, a Cristo. Jesús. Cerca de la hora. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mateo, capítulo 27, versículo del 46 al 50. Acá hay algo bien interesante, porque esto lo he discutido a través de los años con distintos amigos que tienen, digamos, varios estudios en religiones o psicólogos de frentón, y me dicen que aquí hay algo muy importante, porque por una parte te quitan la alfombra de la fe, porque el propio Hijo de Dios dice, wow, si él duda, chuta, imagínate yo, o sea, porque él sabe todo el plan, se supone, él sabe todo lo que pasó, lo que está ocurriendo y lo que va a venir, y aún así, crucificado, de repente se le acaban las fuerzas y dice, sí, ¿por qué me abandonó? Porque estoy acá, claro. Qué desgracia. Sin embargo, el texto dice, y habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Acá hay una lección muy buena que a mí me interesa el catolicismo, que es que tener crisis de fe es propio de lo humano, y arriba lo entienden, se acepta, pero al igual que como decíamos en lo anterior, ante una crisis de fe, espérate un ratito, decante ese dolor y entrega más fe y date por entero, porque ahí debería estar la respuesta, que solo la vas a ver tú y al otro lado probablemente. Sí, al final muchas veces uno se rompe la cabeza pensando por qué, entonces, pero al final yo creo que las cosas son, y un cliché, las cosas son porque son. Y al final uno después tiene que, y como decís tú, decantar un poco, entender por qué pasó esto, tratar de hilar, conectar, y ahí como que decir, sí, bueno. ¿Pero qué pasa? Te hace sentido. ¿Por qué no poder cuestionar que también quienes son los representantes de la fe aquí en la tierra, como las instituciones, las religiones, también pueden tener una crisis de fe? Bueno, de hecho la tratan en el catolicismo, pues lo mismo, pero reniegan de esa situación. O sea, eso es lo que siento. Peor, yo creo que en la reunión, yo creo que pasan a llevar su fe en algunos casos. Por eso te digo, entonces, es peor aún. De hecho, no tienen que ser de fe, yo creo que cuando está un problema toman lo que le hacen falta a algunos, no puedo hablar por todos. Por lo mismo, porque justifican que son cambios de la historia. Y de cierta manera, eso es borrar la fe. El representante, al fin y al cabo, de Dios o de la palabra de Dios en la tierra, sigue siendo un ser humano. Estoy de acuerdo. Perdón, Juan José. Perdón. Y no deja de ser racional lo que él pueda llegar a más pensar. Que las instituciones. Obvio, pues. Tú que tenés más lectura de esto, ¿por qué la gente necesita tener fe?
Mira, no ¿En necesito... qué? Mira, ¿Me cacháis lo que te quiero preguntar? Mira, fíjate que es un condicionamiento, se ha dicho, cultural. Distintas tribus en otros lugares, la fe aparece cuando tú, de alguna manera, sientes que hay una falta, ¿cierto?, de esperanza, o más bien dicho, la introducción de que tú necesitas un estado de esperanza para saber qué ocurre después, o que cada cosa sucede por algo, que todo tiene una misión, un objetivo detrás. Sí. En lugares donde esas preguntas no se hacen, y hay como la gente del Kilimanjaro, que vive en un estado de agradecimiento, claro, y que viven al ritmo de la naturaleza, la fe no existe porque la desesperanza nunca ha sido introducido en su cultura ni en su vida. O sea, es una necesidad. Es una necesidad creada por el hombre, pero que Dios, como está al tanto. Pero está al tanto de tu habilidad, y que su propio hijo lo expresa. Si una persona, ¿se entiende? Durante mucho tiempo, si una persona tuvo durante mucho tiempo la fe de querer, a través de su trabajo, de su buen obrar, como dice la Maca, y querer sacar su familia adelante, y durante mucho tiempo depositó en eso, además de racionalmente hacer la acción de trabajar, levantarse temprano, tuvo fe. Y después se da con el tiempo cuenta de que, lamentablemente, más allá de tener la fe, había un grupo de personas que tenía chata la educación, y por más que él se esforzara... Y que no tenían fe tampoco. Y que no tenían fe, no iba a pasar nada, viejo. Entonces, te desmoronáis la fe, te pegan un combo en los hijos. Pero obvio. ¿O no? Y ahí está el ejercicio, y ahí está la pelea, creo yo. Po. Y eso es lo difícil al final. Ok. Vamos a pasar a otra religión porque entendimos. Resumen, el cristianismo te dice que a falta de crisis de fe, simplemente espera, yo te espero, yo aguanto que tú decantes esto, y más fe, obviamente, a la mochila, y todo va a salir bien. El islamismo no es tan así, atención. Esto dicen ellos. Por favor, Felipe. A ver, estos son bravos. Estos son bravos. Que no te entristezca ver a quienes se precipitan en la incredulidad. No podrán causar ningún daño a Alá. Tendrán un castigo terrible. Que no piensen los infieles que el que les concedamos una prórroga supone un bien para ellos. El concedérsela es para que aumente su pecado. Tendrán un castigo humillante. Ya, okay. Esto lo dice el Corán. Ya, ok. O sea, nada menos. Castigo No, versus... sí, es verdad. Porque no, es que no es que te ofrezcan, es peor. El cristianismo o el catolicismo te dice, culpa. Si tú dudas de la fe, que yo lo entiendo, porque el dolor, hijo mío, debe ser harto. De hecho, le pasó a Jesús. Exacto. Entonces yo voy a dejar que esperes, y en esa espera yo espero que recapacite, vuelva tu fe con mayor fuerza, y vamos a poder entender. Ellos te dicen, si tú ves a alguien que está en crisis de fe, déjalo, porque no le puede hacer ni ofender daño a Dios. Sin embargo, en todo ese plazo de decantación, mientras espera tratar de volver a recuperar su fe, simplemente está acumulando puntos negativos, y que va a sufrir las penas del infierno cuando le llegue. O sea, el que tiene crisis de fe cagó. No, yo creo que tiene que ver con que alguien lo va a castigar. Disculpen, pero me parece que esto también está hablando un poco de que cuando uno pierde la fe, pierde un poco el camino con uno mismo. Me gusta. Personalmente me pasó en algún momento que estuve escasa de fe, y de repente no encontraba el motivo, el porqué de hacer algo, ni por mí ni por alguien más. Entonces, en el fondo, es como que te desencontrás con vos mismo, en la pérdida de la fe. Sí. Entonces, no es que nadie te castigue, pero yo no sé si es que yo creo que es algo personal. Yo creo que eso es cuando hay un poco, cuando estás un poco desalineada. Pero ojo, pero atención. Yo en un momento de mi vida no creí en nada. Pero ojo, lo que está diciendo Mariana, algo que nunca había pensado, pero me parece que, fíjate, una lectura que yo jamás hubiera incluido, me parece maravilloso. Lo que está diciendo a partir del Corán es que el castigo de no tener fe es ese mismo. Es ese mismo. Y que una vez que lo recupere, está bien. O sea, va a decir que el único que sufre por una crisis de fe eres tú. Y cuando uno recupera la fe, es porque después estás balanceado. Pero que hay gente que no tiene fe y hace bien las cosas porque es agradecido. Bueno, es que como tú mismo preguntaste, estamos hablando de personas que obviamente tienen crisis de fe porque primero tienen fe porque siguen un credo religioso. Ahora, lo que yo pero si es agradecido es porque tiene fe. Agradecido a algo. Y conociendo a los musulmanes como son, pues llegan a ser uno de la familia musulmana y dice, papá, estoy con crisis de fe, no creo en el Corán. Le sacan la chucha al tiro. Claro. O sea, en la casa lo agarran a correazo. Lo linchan, sí. O sea, es como que bueno, ¿sabes por qué lo linchan y por qué lo agarran a correazo? Porque tienen la interpretación de eso tal como lo estamos haciendo acá. Porque no es exactamente así. Pero no es una caricatura. Ok, atención, porque respecto a la fe, que ya hemos entendido que la crisis de la misma es un estado que ante un tropiezo en la vida, ante un accidente que puede pasar a ti o que está fuera de tu alcance solucionar a otras
personas, tú dudas de lo que ha sido tu base que ha impulsado tu vida, tus acciones y tu línea editorial como ser humano. Esto es lo que opina el budismo al respecto. Por favor. Si se es inferior por la denigración del otro, ninguna de las doctrinas se destacaría, porque muchos hablan de la doctrina del otro como inferior. Si todas sus creencias fueran verdaderas, la purificación sería exclusivamente de ellos. Eso está en el Sutta Nipata, en el Sutra 911 al 912. A ver, estos son enseñanzas del budismo de corto alcance, vale decir, se habla de alcance por la cantidad de letras que incluye una lección. Lo que dice ahí es bien maravilloso. Es difícil de entender a buena primera. Se lo voy a traducir. Es bastante más sencillo de lo que parece. Te explico todo esto. Él escribía así porque en la rima del sánscrito original está hecho con una cierta melodía para que la gente lo pudiera recordar mejor. ¿Ok? Eso es una traducción. Lo que dice es que si tu fe decae en ciertos momentos, es porque seguramente la forma en que estás sintiendo en este momento no va al mismo ritmo de las lecciones que otros te dicen y que se apropian de que esta es la verdad y no hay otra. Pero ahí dice, todo ser humano maduro sabe que tiene su creencia, pero hay un vecino que tiene otra. Entonces, recomendación de ello es que ante la falta de fe, probablemente la respuesta está en que tú fijes tus plazos, tú entiendas tu ritmo y hagas lo que tenga que hacer, manteniendo tus preceptos y el respeto por tu persona, porque la fe no la necesitaste antes ni después, sino que mientras mantenga el equilibrio o al menos tiendas a él, simplemente todo va a estar de la mejor forma posible. O sea, tómate tu tiempo respetuosamente. Sí. Tómate tu tiempo respetuosamente a tu ritmo, a tu capacidad, a tu intelecto. El budismo te dice hazte cargo, además. Exacto. O sea, tú eres el encargado de llevar tu fe. Y que no te confundas porque que otros te digan que este es el manual y no por seguirlo no vayas a terminar exigiéndote más de lo que corresponda. Por eso tanta gente y no hacer el luto correspondiente. Que el budismo habla mucho de que la verdad está dentro tuyo. Entonces, en el fondo, bueno, la creencia es que cada uno está en esta tierra cumpliendo una misión consigo mismo y subiendo como, en el fondo, como una escalera. Y cada uno va en su escalón en la medida que va aprendiendo. Es verdad. Y vos te vas cruzando con la gente y bueno, cada uno va en su rumbo. Las crisis de fe según el cristianismo, islamismo y el budismo, espero les haya servido para vivir una mejor vida.